Presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestro canal. Agradezco su tiempo e interés en los temas que compartimos a través de este medio. Y de igual manera quiero agradecer, como de costumbre, a la majestad de los cielos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su guía y dirección en los mensajes que predicamos y divulgamos por nuestro tiempo. Hoy estaré compartiendo con todos ustedes un tema de relevante interés, y ese tema tiene que ver con la siguiente pregunta: ¿qué dice la Biblia o la palabra de Dios en relación a la religión? Sí, veamos qué pasa entre Jesús y la religión. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Acaso él no odiaba la religión? Tal vez usted ha escuchado con cierta frecuencia este punto, que ha sido utilizado en las discusiones sobre las enseñanzas de Jesús y el cristianismo. Sin embargo, a pesar de lo que algunos afirman, la Biblia no dice que Jesús aborrece la religión. No, nunca lo ha dicho, negativo. Todo lo contrario, nos dice que Dios aborrece es la religión falsa. Aquellos que argumentan que Jesús detestaba completamente la religión, se debe en principio a la relación entre Jesús y los fariseos, una secta judía que enfatizaba el mantenimiento estricto de la ley judía, la ley de rituales y ceremonias. Y ciertamente es fácil verlo de esa forma, porque sin duda Jesús fue más duro y crítico con los fariseos de su época que con cualquier otro grupo de personas, incluyendo personajes como prostitutas, poseídos por el demonio o por espíritus malignos, y también inclusive con recaudadores de impuestos. De hecho, incluso Jesús llama a los fariseos, o llamó a los fariseos, con una diversidad de nombres denigrantes, desde hipócritas, los llamó guías de ciegos, los llamó serpientes y hasta generación de víboras. Pero dentro de ese primer insulto, en el caso de hipócrita, reside la clave. Sí, ahí donde reside todo. Una lectura cuidadosa de los encuentros de Jesús con los fariseos revela que no es la religión el problema. No, nunca lo fue. El problema fue y será la mentira, la hipocresía y las consecuencias graves que de ello se derivaron. Y se están derivando en los actuales momentos, peor que cuando en aquel entonces, de paso. Y eso lo podemos comprobar con la definición de lo que realmente significa una verdadera religión. La verdadera religión puede resumirse en las palabras sabias y directas de el profeta Miqueas, cuando dijo: ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Y es, subrayen, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso lo dijo Miqueas. Y el libro de Santiago, el apóstol Santiago, añade a esto que les acabo de leer, lo que dice Miqueas, con el único pasaje en el que realmente ocurre la palabra religión. Y él dijo lo siguiente, el apóstol Santiago: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Subrayen: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y mayor aún, conservarse limpio de la corrupción del mundo. Repito, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Esa es la religión pura y sin mancha, delante de Dios, nuestro Padre, dice
el apóstol Santiago. Ok, la verdadera entonces religión ocurre cuando el evangelio se arraiga en el corazón de una persona. Cuando eso sucede, sus deseos cambian. En lugar de intentar encontrar satisfacción en dioses, eso entre comillas y de minúscula, que no responden, y en cosas de este mundo, pues los creyentes simplemente hallan satisfacción, alegría y paz en la religión con el Dios verdadero, el Dios de las alturas, y su promesa de vida eterna, que está plasmada y lo dice a lo largo y ancho de la Sagrada Escritura. Esta es la esencia de lo que se llama a menudo el mayor mandamiento, que es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. En consecuencia, el amor a Dios nos lleva a amar al prójimo. Por ello, el segundo mandamiento es simplemente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ojo, ambos mandamientos son el resumen de toda la ley moral, es decir, los 10 mandamientos. Recuerden que una tabla, la primera tabla, está descrita por 4 mandamientos que pertenecen a la obediencia y el respeto que le debemos al Padre, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. Y la segunda tabla, que son los 6 mandamientos restantes, corresponden con nuestra responsabilidad hacia nuestro prójimo. Y este amor de la que habla, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tiene muchas maneras de demostrarse en nuestras vidas, de los cuales podemos citar lo que dice la Biblia: ordena y aprueba, porque la gente cree que porque decir de la boca hacia afuera que amar a tu prójimo, ya con eso se cumple la ley de Dios, y eso no funciona así, porque hay que ver en qué forma se está diciendo eso. Porque la Biblia dice, pues este es el amor a Dios, y sigue diciendo que guardemos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no son gravosos. Y eso lo dice primera epístola al apóstol Juan, capítulo 5, versículo 3. Es decir, que guardar su mandamiento es lo que realmente hace que cuidemos de los pobres y busquemos lo que la Biblia llama la santidad, apartarse del mundo. Y eso solo podrá lograrse prestando atención y obediencia irrestricta a las directrices emanadas de esos mandamientos, porque los mandamientos de Dios representan su carácter, y eso hará en consecuencia que no nos contaminemos con este mundo. Eso es lo que el mundo no ha podido, no sé si entender o ha querido reconocer. La verdad que no lo sé. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos. Escúchenme, seguid la paz con todos, con nuestros vecinos, nación con nación, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, nuestros amigos. Porque en consecuencia dice, seguid la paz con todos y la santidad. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea que si aquí se cumple lo contrario a lo que dice esto, nadie podrá ver al Señor, porque esto es condicionado. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Eso lo dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Ahora le pregunto, sí, a usted que está escuchando en este momento, distinguida audiencia, ¿ustedes creen que una persona que se hace llamar cristiana o creyente en Dios puede seguir llamándose de esa manera cristiano, violando sistemáticamente dichos mandamientos? Sean sinceros y respóndanme esa pregunta con mucha honestidad. Y yo pudiera decirle desde aquí que por supuesto que no. Y le voy a decir por qué. Porque la palabra pecado, así como lo escuchan, la palabra pecado, significa desde el punto de vista bíblico, lo dice primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Escuchen, y esa ley no es la ley de rituales, ceremonias y sacrificios, porque esa quedó caduca en
con la muerte de Cristo. Estamos hablando de la ley moral, los 10 mandamientos. ¿Ok? Repito, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de esa ley. Y ahora, ¿cuál es la paga del pecado? Lo dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Ahí lo dice Romanos 6:23. ¿Se fijan? O sea, ahí está. ¿Por qué es así? Porque tuvo Cristo que morir en la cruz por ello mismo. Porque el pecado, que es transgresión a sus mandamientos, indefectiblemente te lleva a la muerte. Entonces, no puede usted creer que después de que nuestro Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz, ¿verdad?, lo haya hecho para que usted ahora haga lo que le dé la gana y siga mancillando dichos mandamientos. O sea, cuando la Biblia dice no matarás, entonces usted continúa o sigue asesinando y todos los demás mandamientos. El amor de Dios conduce a acciones visibles. Quienes aman al Dios único y verdadero comenzarán a verse a sí mismos como menos importantes y pondrán las necesidades de otros antes de las suyas propias. Sacrificarán libremente el tiempo, talento, energía y dinero, si es que lo tiene, para cuidar de los demás que necesitan ayuda, ya sea espiritual o material. Eso es lo menos que se hace hoy en día. Y lo hacen no porque sienten la necesidad de ganar la aprobación de Dios o pagarle por lo que Él ha hecho a través de su muerte en la cruz del Calvario por nuestra vida, sino simplemente porque así lo quieren, es espontáneo, se sienten obligados por el amor que profesan al Señor y por ende al prójimo, obligados, pero una obligación reverente, de agradecimiento. Eso le nace, es espontáneo. Esta es la esencia de la verdadera religión. La búsqueda de esa religión, que es una vida que se vive por agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a vivir perfectamente, a morir por nuestros pecados y a levantarse de la muerte para darnos la promesa de la vida eterna, es la que trae gloria y alabanza a Dios. Una vida que se vive en una relación con Dios es lo que estamos llamados a buscar. Si ponemos nuestra fe en Jesucristo, únicamente en Él, oigan bien, únicamente en Él, no es en concilios, ni en pastores, ni en sacerdotes, ni en rabinos, ni en templos, ni en tradiciones, ni en gobiernos políticos y eclesiásticos, ni mucho menos en dogmas religiosos, porque los cristianos no creen en dogmas. Es en guías espirituales, ni mucho menos en guías espirituales, que cuando usted revisa sus enseñanzas están a millones de kilómetros de la verdad de Dios. No, eso no significa precisamente buscar esa de congraciarse con el Señor. No, una vida de relación con Dios es todo lo contrario a eso. Les pongo un ejemplo. Millones de personas apoyando las acciones barbáricas que se están perpetrando ahora mismo en el Medio Oriente, de ambos lados, de ambos bandos. Un lado de ellos apoya a un gobierno sionista, eso entre comillas judío, que bombardea una región con civiles inocentes, entre ellos mujeres, niños y ancianos que no tienen nada que ver con el conflicto. Porque una cosa es un grupo que es extremista, un grupo que es terrorista, y otra cosa es gente que no tiene nada que ver con eso. Que han muerto la mayoría son civiles que no tienen nada que ver con ese grupo. Y por el otro lado, pues, un país que se siente cercenado, arrinconado o vilipendiado y toma las armas para asesinar también inocentes en el conflicto que libran. En fin, dos entidades que están violando flagrantemente los mandamientos de Dios, eso que estamos hablando, y qué dice la comunidad internacional de ello, pues. Bueno, es un hecho público que el gobierno norteamericano, pues, específicamente, no solo apoya a los sionistas de Israel, sino que se involucra directamente en el conflicto para también intimidar y asesinar a civiles en el conflicto. Lo mismo que han hecho con el conflicto allá en Ucrania y Rusia,
No quiero entrar en la discusión de los detalles de estas guerras porque este no es el tema que traigo, ni soy especialista en guerra, pero sí podemos evidenciar una vez más cómo los Estados Unidos y la Unión Europea, con complicidad de la ONU, Organización de Naciones Unidas, y otras potencias extranjeras, que son como bastantes, ¿no?, se han unido para apoyar a Ucrania, inclusive suministrarles armas y municiones para que siga la carnicería y la destrucción. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me explican eso? ¿Y cuál es el objetivo final de todo ello? Bueno, sometimiento por el control de la región y de la economía mundial. Bueno, no vayamos muy lejos, esa es la razón principal. Pero la pregunta correcta a todo esto no es lo que usted piense o deje de pensar o lo que yo diga aquí en este tema. La pregunta sería, ¿qué creen ustedes o qué creemos todos nosotros que está pensando Dios ante esta doble matanza o carnicería tanto en Rusia, Ucrania, como en Israel, Palestina? Esa es una pregunta interesante, habría que preguntar, ¿no? ¿Será que al final de las guerras, cualquiera de las dos, si es que terminan algún día, Dios va a premiar al ganador y va a condenar al perdedor? Pues déjeme decirle que en estos conflictos nadie gana. Todo lo contrario, lo único que pueden tener seguro es que más temprano que tarde Dios se va a pronunciar. Y déjeme decirle que la regla o norma de justicia con la que Dios va a evaluar la conducta y va a pagar o va a dar pago de todos los actos o los actores que están en estas cruentas guerras comprometidos y todo lo que sea, será el código eterno, que son los 10 mandamientos. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Santiago capítulo 2 versículo 12. Y se los voy a leer. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esa es la ley, porque ese mismo contexto son los 10 mandamientos en el libro de Santiago. Ahora, sí, no crean que las personas que han apoyado uno que otro bando en el conflicto, aunque no han agarrado un rifle, un cañón, bien sean congresistas, magistrados, militares, políticos de cualquier nación, miembros, representantes de organizaciones internacionales, llámense la ONU, la OEA, la OMS, la OTAN, la Unión Europea, quien sea, sean cristianos, católicos o protestantes, sean musulmanes, religiones asiáticas y orientales en todas sus manifestaciones, ateos, gnósticos, en fin, la población global en general, sea la que sea, quedará exenta o exento de dar cuentas a Dios por apoyar cualquier postura de estas guerras, por ponerse de parte de uno o del otro. Negativo. Bueno, eso por lo menos es lo que sale de mi boca y es lo que mantengo. Y voy a dar cuenta de ello. No sé usted, pero este servidor dice eso, esto que les estoy diciendo. No, señor, todo acto involuntario o voluntario crea responsabilidad en los seres humanos ante el tribunal de Dios. Escríbanlo. Así que si usted es un cristiano o es un religioso, no voy a nombrar político, porque el político siempre tiene que, o generalmente se involucran en estas cosas. No son todos, hay una minoría muy pequeña que critica y condena esto, pero hay la mayoría que siempre se inclina de un bando o del otro, por cuestiones políticas o intereses políticos. Pero voy a hablar de los cristianos o los religiosos, bien sean judíos, mesiánicos, católicos, el que sea. Si su postura ha sido a favor de alguna de estas posturas, de estas guerras, déjeme decirle que tiene que revisar bien su caso, porque usted está a punto de ser vomitado por la boca de Dios. Sí, señor. De nada le va a valer o le va a servir su trayectoria como religioso, como ministro, como rabino, como lo que quiera llamarse. Sea militar también o político de renombre, eso solo servirá para avivar la candela que viene con las náuseas que generarán sus actitudes ante el Señor. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. La Escritura dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo del 12 al 14 lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto no es del judío, ni es del asiático,
ni es del norteamericano, ni es el musulmán, no es del hombre universal. Porque Dios traerá, Dios, este que está hablando aquí estamos hablando es de Dios, no estamos hablando de la monachita, ni es de la justicia norteamericana, ni es la justicia europea, no. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, la mentira, sea buena o sea mala. ¿No lo dice la Escritura? ¿O eso lo digo yo, lo estoy inventando yo? Entonces esto no lo leo. Esto lo pasamos la página y leemos la próxima donde dice que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, amigo mío. La Biblia dice en Apocalipsis 3:15, como le dije, que revise su caso porque está a punto de ser vomitado. La Biblia dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Estoy hablando de los religiosos, ¿no? Ojalá hubiese sido frío, ateo. O ojalá hubiese sido caliente, precisamente un religioso. Pero por cuanto eres tibio, mira, aquí está el problema. Y no frío ni caliente, pues te vomitaré de mi boca. Y eso son palabras de Cristo en rojo, ¿ok? Apocalipsis capítulo 3 del 15 al 16. ¿Con qué nosotros nos comemos eso, amigo mío? ¿Cómo nosotros podemos digerir ese texto? Dígame. También lo pasamos por bola y pasamos la hoja y entonces decimos, Cristo viene en las nubes a buscar un pueblo que porque Él ama al pueblo, Él ama a los que creen en Él. Sí, Señor. Está bien. Entonces, ¿ustedes se creen que la vida es así de fácil? Hago y deshago y no pasa nada. Negativo. Una cosa es lo que usted piense, estime o desestime, ese es su problema. Ese no es mi problema, ni mucho menos el problema de Dios. Repito, si usted no se sujeta y se somete, o ustedes, todos los involucrados, los responsables, todos los que apoyan uno que otra que otra posición en el conflicto y se someten a un escrito está, ustedes sencillamente están jugando con candela y están viviendo una utopía que solo cabe en sus cabezas. Ese es el problema real. Hay un pensamiento verídico, bueno, yo creo que está inmortalizado, pues, que dijo Martín Lutero, y él dijo, la Biblia es un yunque donde se han partido muchos martillos y se seguirán partiendo muchos más. Y yo creo que los que han apoyado una que otra circunstancia, bien sea por la razón que sea, porque usted no se justifica por la razón que sea, porque a mí me maten, entonces yo tengo que salir a matar. Negativo procedimiento. La justicia y la paga y la venganza es de Dios, no es mía. No es mía. Mi trabajo es bendecirlo para amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Dios dará el pago y la recompensa a cada quien cuando le corresponda. No soy yo. Porque cuando yo no me sujeto a eso y hago lo contrario, entonces yo estoy al borde de la voluntad de Dios. Y hasta al borde de la voluntad de Dios simplemente voy a ser vomitado. Y no me diga que no, y se lo puedo discutir. Bueno, yo no lo voy a discutir, porque yo no voy a perder mi tiempo en eso. Yo estoy dando una posición aquí bíblica, y usted la toma o lo deja, ese es su problema. Pero Martín Lutero también dijo esto, la Biblia es un yunque donde se han partido muchos martillos y se seguirán partiendo muchos más. Y creo también que todos estos ministros, todos estos pastores, todas estas tropas, toda esta gente que se escudan, que creen en Dios, que Alá, que no sé qué, que Dios, que para allá, que para acá, y están en el conflicto apoyando una cosa o la otra, señores, déjenme decirles que se están partiendo como martillos también en ese yunque. Revise su caso, ahorita está tiempo de revisarlo. Y eso no termina ahí, y eso no termina allí. Lo mismo tiene que ver con la religión que profesamos. Sí, cuando nos preguntamos entonces cómo hallar o evaluar la religión verdadera. Sí, porque la disputa que hay es por lo menos de este lado, en el Medio Oriente, entre comillas, que sabemos que el trasfondo es otro, porque siempre el problema, el trasfondo es económico, es de imposición de las élites, ¿no? Pero siempre generalmente también hay un problema que se mezcla, que es religioso. Entonces, ¿cómo hallar o evaluar la religión verdadera? Sí. Bueno, veamos la respuesta que da la misma Escritura Sagrada. Cuando la Biblia explica
¿Cómo se puede identificar a quienes tienen la religión verdadera? Utiliza una ilustración muy sencilla y lo registra Mateo capítulo 7, versículo 16. Él dice, por sus frutos los reconocerán. ¿Sí? Nunca se recogen uvas de espino o higos de cardos, ¿verdad? ¿No lo dice Mateo 7:16? Bueno, es fácil distinguir que es un viñero y que es un espino. Por supuesto, cuando mirando sus frutos, nosotros de inmediato al ver uno que otro vamos a identificar que es una viña y que es un viñero y que es un cardo, ¿ok? Entonces, de la misma manera es fácil distinguir la religión verdadera de la falsa. Si nos fijamos en sus frutos o características, por ejemplo, la religión verdadera no promueve filosofías humanas, ni costumbres o tradiciones de magisterios o sanedrines, que si el Talmud, que si la Torá oral, que si el magisterio católico y sus costumbres y tradiciones. No, señor, negativo, sino las enseñanzas de la palabra de Dios, y en eso incluye entonces la Torá escrita, como está en las Santas Escrituras, los escritos de los apóstoles y los escritos de los profetas, que suman todos en combinación las Santas Escrituras. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es la verdad. ¿No dice Juan 17:17? Y eso lo dio boca de Jesucristo mismo. Dice también el Salmo 125, versículo 1, que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Escuchen, los que confían en el Señor. Ok, no estamos hablando aquí de tradiciones, ni de costumbres, ni de filosofía, ni de nada, ni de magisterio, ni nada de eso. En la palabra de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 111, del 7 al 8, a las obras de sus manos. ¿De las manos de quién? De Dios. Son verdad y juicio. Fieles son todos, subrayen, todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Entonces, uno de los mandamientos es no asesinarás. ¿No lo dice? El otro es no mentirás. El otro es no codiciarás. Por decir la parte que corresponde entre nosotros los seres humanos, que nos estamos matando unos con otros. Entonces, ¿cómo quedamos con esto? Si son fieles todos los mandamientos y están afirmados eternamente y para siempre, ¿cómo es que yo estoy entonces violando esos mandamientos? Y aparte de eso, entonces, si no los violo de una manera directa, indirectamente estoy violándolos igualmente, porque o estoy callado y no me manifiesto ante la barbarie, o simplemente apoyo uno o que otro bando. Igualito los estoy violando, apreciados. Apreciados. La religión verdadera señala a Jesucristo como aquel a quien Dios envió para salvar a la humanidad, y sus integrantes obedecen los mandamientos o los mandatos de Jesús y se esfuerzan por seguir su ejemplo, o no lo dice la Escritura. Vamos a ver qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 10 al 12. Dice, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, oigan esto, que el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí lo tienen, vuelve a salir Jesucristo, que todavía ni lo reconocen, a quien vosotros crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada, hasta el día de hoy ha sido reprobada, por ustedes, los que se jactan, los que son edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Oigan esto, y en ningún otro hay salvación. Aquí lo dice muy enfático, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, es decir, nosotros, en que podamos ser salvos. Ahí entra María, ahí entra el Papa, ahí entra Mahoma, ahí entra Buda, ahí entra Krishna, ahí entra todos los que han elevado el Medi, el Señor de las Edades, ahí entra todo. La palabra dice que el Salvador de este mundo se llamaba Yeshua, transliteralmente Jesucristo.
para los que hablamos en español. Porque a mí no me va a hacer más cristiano que el que yo diga Yeshua o que diga Jesucristo. Ese embuste se lo van a meter a la mameta al san. Esa no me la voy a calar yo. Usted si quiere siga con su embuste y su mentira. Yo no le digo que no le diga Yeshua. ¿Cómo no? Ese es su nombre de pila. Pero no me va a decir usted a mí que es porque yo diga Jesucristo, entonces ese no es Jesucristo. No, hermano, que no, señor. Jesucristo es Jesucristo, Yeshua, pues Yeshua, Hamashiach, el Mesías, y ese es Jesús, el Hijo de Dios. También dice la Biblia, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquí está la cosa, ¿no? Si guardamos sus mandamientos es cuando entonces supuestamente le conocemos. Porque el que dice yo le conozco, ¿a quién? Al Señor. Y no guarda sus mandamientos, aquí sigue entonces el dedo en la llaga, ¿no? Y no guarda sus mandamientos, entonces el tal es mentiroso. Esa palabra es fea, que usted le digan que usted es un mentiroso. Usted es un religioso, sí, pero usted es un mentiroso. ¿Usted quiere que sea personalmente Cristo que se lo diga? Bueno, vaya cogiendo cola con eso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y eso lo dice Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 5. La Biblia es fácil, es clara. Yo no necesito convertirme en un teólogo para entender estos dos simples textos que les estoy poniendo aquí. Porque están ahí escritos. Están ahí escritos. La religión verdadera dirige toda la atención al reino de Dios. Así mismo es, al reino de Dios. Y el epicentro de esa escritura se llama Jesucristo. Jesucristo, aquel que le entregó las tablas de piedra a Moisés en el Sinaí, es el mismo que montaron en la cruz y lo crucificaron. Y es el que viene ahora por segunda vez a buscar a su pueblo. Yo no sé si usted es pueblo de él, porque usted para decir que es pueblo de él tiene que guardar sus mandamientos. Si usted no guarda sus mandamientos, usted es un mentiroso. Aquí la religión verdadera, si no se dirige al reino de Dios, entonces ¿a quién es? A gobiernos humanos, a sanedrines, a concilios ecuménicos, lo que digan ellos, por encima de la verdad de Dios. Ustedes lo que están es equivocados. A mí no me interesa si usted sigue pensando así de esa forma. Lo que le digo es rectifique, porque eso no lo dice la Escritura. Si usted va a pensar que los concilios ecuménicos, los sanedrines, los gobiernos humanos son la única esperanza para el hombre, entonces usted está muerto. Sí, por eso quienes pertenecen a la religión verdadera hablan a otras personas del reino de los cielos y de su epicentro que es Jesucristo. Y por ende, este reino tiene una doctrina. Óigame bien, este reino tiene una doctrina, ¿ok? Que no se negocia, ¿ok? Ni con pactos ecuménicos corruptos, ¿ok? Esta doctrina no se negocia porque le costó la vida nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso no lo digo yo, lo dice Tito, capítulo 2, versículo Pablo. Carta de Pablo escrita a Tito, capítulo 2, versículo 1. Primera de Timoteo, o primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, ahorita, los postreros son los últimos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lastimosamente, esos algunos serían los líderes que entonces esos líderes que eran algunos, que es la gran mayoría, se convierten en la gran mayoría porque son los que entonces convencen a los que no estudian, que son la gran mayoría, que es el máximo, el grueso de la congregación. Eso es lastimoso. Dice también en segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1, del 9 al 10, cualquiera que se extravía, escuchen esto, o sea, una persona que no esté entonces en relación, a tono, ¿verdad?, con esos mandamientos de Dios, con lo que es la voluntad de Él, dice que entonces está extraviado, porque dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no es la doctrina de Abraham, ¿ok? No es la doctrina de Alá, no, es la doctrina de Cristo, el Dios Hijo que vino a esta tierra y murió en la cruz.
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no son mis palabras, señores, no tiene a Dios, ¿ok? El que persevera en la doctrina de Cristo, lo vuelvo a repetir, ese sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, fíjense lo que dice, no lo recibas ni en su casa, ni le digas bienvenido. Segunda de Juan capítulo 1, del 9 al 10. ¿Por qué no le puedes decir bienvenido? Porque te hace copartícipe de sus malas obras. Entonces yo no puedo apoyar una organización, una institución, una iglesia que no quiere nada con Jesucristo. Por lo menos con este general no lo van a lograr. Ustedes pueden decir misa y ponerse equipá y pueden poner talí y pueden irse arrodillados los pastores, los que se dicen llamar pastores desde aquí hasta la China. Pero si usted no está a tono con estos mandamientos, usted no se vista porque no va. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice, así que hermanos estén firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí está escrito. ¿Se fijan ustedes? Si no permanecemos en lo que ha dicho Dios a través de su doctrina, seremos alcanzados con su juicio para perdición eterna. Escríbalo porque está escrito. Por ello le pregunto, ¿qué hace la gente guardando un domingo que solo honra es a Roma? Sí, se lo pregunto por enésima vez. ¿Qué hace la gente guardando o apoyando un domingo que solo honra es a Roma? Porque fue Roma quien dio el domingo. La sana doctrina dice que es el sábado, no el domingo, el día de reposo que debe guardarse y honrarse, porque Dios fue quien lo dio. Entonces, ¿qué hace usted para las iglesias los domingos y diciendo que el sábado está clavado en la cruz? Entonces, el que van a clavar en la cruz el próximo va a ser usted. ¿Oyó? Por ponerse al margen de esos mandamientos de Dios, porque eso no lo estoy diciendo yo, eso está escrito. Yo se lo puedo comprobar con la Biblia, pero usted no me puede comprobar con su Biblia, ni con el Tanakh, ni con ningún libro que ustedes llamen sagrado, que esto es mentira. ¿Qué hace un verdadero cristiano bíblico creyendo en espiritismo? Esa es otra cosa. Diciendo que la gente al morir se van unos para el cielo, otros se van para el purgatorio, o otros se van para el infierno. ¿De dónde sacan ustedes eso? Eso no lo dice la Biblia. Mandando a inmolarse personas, porque entonces si se inmola, entonces se van a ir para el paraíso. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde está eso escrito? Eso está escrito en el libro de ellos, pero eso no está en la Biblia. Entonces está una cantidad de gente engañada con esto. ¿De dónde sacan ese rapto secreto? Que ahorita el 90% de la iglesia evangélica cree en esto. Eso es una herética comiquita dominguera, porque la sana doctrina bíblica no conoce ese cuento. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde se apoyan también para ordenar mujeres al sacerdocio? Pregunto yo, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día. Sí, la Conferencia General y la División Interamericana están apoyando eso, porque yo no puedo ser presidente de esa conferencia y estoy callado aquí y voy a esperar 5 años después que se acabe el mundo, después que esta División Interamericana acabe con el planeta. Entonces dentro de 5 años, entonces vamos a reunirnos para hacer la plenaria. No, porque nosotros ratificamos que la ordenación de mujeres no puede ser. ¿Y qué pasó con esos 5 años entonces? ¿Dónde está la autoridad? ¿Cómo se ejerce la autoridad entonces aquí? Esperar que todo se acabe y que se vaya a la basura, que se vaya para el infierno, y entonces para la muerte, pues la palabra infierno significa muerte. Y entonces ahí es cuando yo voy entonces a proceder. Yo no entiendo esto, yo no entiendo a esta gente. Sí, ¿de dónde se apoyan para ordenar mujeres al sacerdocio? Sean ancianas o pastoras. Porque yo pudiera decir que la iglesia evangélica, que son las hijas de la ramera, porque esa es la realidad. Si usted está apoyando doctrinas de la gran ramera, usted es hija de la ramera. Y lastimosamente, si usted no quiere oír de eso, bueno, entonces abra los ojos, vaya a la Biblia, rectifique para que no sea llamada hija de la ramera. Porque si a mí me dijeran que yo soy hija de la ramera, yo me preocupara y viera porque usted me dice que yo soy hija de la ramera. Bueno, te estoy diciendo que eres hija de la ramera, no, yo te lo estoy diciendo la Biblia por esto y por esto. Y entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿cuál es mi deber? Es investigar y entonces rectificar. Pero que me lo diga la iglesia adventista, la conferencia, y apoye la división interamericana, que las ancianas y las pastoras pueden ser, bueno, señores, esto yo puedo decir entonces que Cristo está a las puertas.
Eso sencillamente es una teología liberal y corrupta que quiere parecerse más al mundo antes que someterse a un escrito está. La Biblia es clara y precisa, no lo ordena ni lo consiente, y al hacerlo, aténgase a las consecuencias. Otra cosa, si la Biblia es clara, determinando quién es el verdadero enemigo del pueblo de Dios, que sabemos que la Biblia lo llama el hombre de pecado, el anticristo, lo llama la bestia, la madre de las rameras, por supuesto que indefectiblemente es el papado y su curia romana, y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica es la imagen de esa bestia, porque así está escrito en Apocalipsis capítulo 13. Entonces, ¿qué hacen las iglesias celebrando pactos ecuménicos con esta entidad? O sentándose con ella, dicen estas, que como observadores. Ese cuento chino se lo van a meter a otro, porque para yo sentarme con el representante de Satanás en la tierra, tendría que decirle lo que le dijo Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, a Pío Pacelli. Sentarme con usted en una mesa a dialogar es como sentarme con Satanás, y para sentarme con Satanás tendría que tener una cucharilla muy larga. Solo se lo dijo Harry Truman, se lo dijo el Papa de turno. Él reconocía que ese era el anticristo. Otra, o se lo repito, de donde se afirman para apoyar a un Estado sionista que quiere reconstruir un tercer templo en Jerusalén para seguir con los ritos y ceremonias judaicas. Peor aún, apoyando un Estado que ha tomado las armas para masacrar a sus propios hermanos de sangre, porque son hermanos, son hijos del mismo padre, son hijos de Abraham. Unos son ismaelitas y otros provienen del linaje de Isaac. Y de paso, ¿a quién creen que mienten algunos de estos sionistas cuando dicen creer en Jesucristo? Si con sus acciones de reconstruir un tercer templo en Jerusalén sencillamente tiran por tierra que sea cierta esa postura de creer en Jesucristo, eso es pura falacia, eso es mentira. Mientras que otros, como son los ortodoxos, y la mayoría de ellos jamás han creído en Jesucristo como el Mesías anunciado, a quien colgaron en la cruz hace 2000 años. Entonces, ustedes me quieren decir que apoyan a esta gente, no importando que rechacen a nuestro Salvador. Eso hay que verdaderamente hay que analizarlo con una profundidad y llorando, pero hay que llorar días que, bueno, el mar se queda corto de las lágrimas que hay que soltar por el sacrificio que hizo Jesucristo para que ustedes apoyen esto. Todo el que esté apoyando esta barbarie. Sí, bueno, entendemos que la religión verdadera fomente el amor sincero, porque así lo explica Juan capítulo 13, 35. El amor no es que yo decirle que Cristo lo ama siendo usted y siendo, aunque usted esté en la mentira. El amor es cuando yo le digo a usted, el amor es cuando yo le represento amor o le demuestro amor a mi prójimo cuando está en un camino equivocado y le digo con la Biblia abierta, mire hermano, usted está equivocado por esto y por esto y por esto. Ese es amor. Sí. La religión verdadera fomenta el amor sincero. Vive y deja que los demás vivan. Que cada quien se exprese sanamente de lo que cree. Pero óigase bien, eso no indica que tenemos que congraciarnos con los que predican viles herejías y apostasías sobre la santa palabra de Dios y contra Cristo. Eso lo lamentamos. Lo dejamos claro con un escrito está, porque es lícito que prediquemos y anunciemos la mentira. Es un mandato bíblico. Todo lo contrario a lo que hizo la Iglesia Católica en la Edad Media, que asesinó a más de 100 millones de personas a través de la Inquisición, porque sencillamente no probaban sus herejías, y por ello creyeron tener las prerrogativas para quitarle la vida. Y lo hicieron. O como hacen los musulmanes radicales, con su Corán, asesinando a las personas que no aceptan sus creencias, tildándolos de infieles, y en consecuencia de ello, pues entonces, como no se arrepienten y no aceptan con una espada aquí en el pescuezo, de que acepten sus dogmas, entonces lo asesinan, y eso es negativo. Ni uno ni el otro, nadie en este mundo, óigase bien, nadie en este mundo tiene el derecho de humillar y perseguir a las personas que piensan diferente, o execrarlo y asesinarlo porque no se quieran someter a sus perniciosas doctrinas, todas divorciadas de la palabra genuina de Dios.
Otra, la religión verdadera no tiene no tiene un clero asalariado y sus ministros no usan títulos pomposos y blasfemos como su santidad o santo padre. No, claro que no. Primera de Pedro capítulo 5, del 2 al 3 lo explica. Sí, todo se ha desvirtuado. Entendemos que los diezmos son sagrados. Ojo, los diezmos son sagrados y hay que pagarlo. Claro que sí, eso es verdad. Es una orden bíblica, pero esos diezmos no son para comprar lujosos carros y mansiones, para vivir como ricos o jeques, inclusive con jets privados y para levantar mega iglesias del tamaño de un estadio. Y cuando usted revisa las cuentas bancarias de estos, entre comillas, y que pastores, más bien los rapaces, se igualan entre los magnates de esta tierra, o inclusive hasta los superan. De igual manera, los diezmos no son para depositarlos en la bolsa de valores de Nueva York, como hacen muchas iglesias y corporaciones, o en la bolsa de Nueva York en la Inglaterra, donde ganan intereses, no importando que sea a través de empresas transnacionales de guerra, de alimentos perniciosos que precisamente son perjudiciales para la salud, mucho menos para pagar alquileres de la sede de los ministros, que para hablar con ellos hay que pedir audiencia. No, señor. Los diezmos deben ser locales. Cada iglesia debe administrar sus diezmos, ¿verdad? Y sus ofrendas, para que la junta de esa iglesia local determine el pago del pastor y el evangelista que está al servicio de esa iglesia, si es que lo requiere, ¿verdad? Y de las necesidades de la iglesia para crecer en el territorio y ayudar a los necesitados. Pero todo se ha pervertido. ¿Todo por qué? Por no leer la Biblia y dejarse llevar por ladrones. Es decir, Alibaba y los 40 ladrones se quedaron en pañales. Dicen los testimonios del espíritu de la profecía lo siguiente. Mire lo que dicen. Abro comillas. No es el hombre a quien debemos exaltar y adorar, es a Dios. ¿Están escuchando? Cuando usted habla su santidad, Santo Padre, ¿qué es eso? No, Señor, no es al hombre a quien debemos exaltar y adorar, es a Dios, al único Dios verdadero y viviente, a quien se le debe adoración y reverencia. Otra cosa, sigue diciendo el texto, de acuerdo con la enseñanza de las Escrituras, deshonramos a Dios al dirigirnos a los ministros dándoles el nombre de reverendo. Eso lo dice Hijos e Hijas de Dios, 1898. Esto también tiene que ver con los que se hacen llamar apóstoles. Oigan esto, y eso es una falacia. El mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo dejó ese asunto bien claro cuando hacía mención de la resurrección de Cristo. Fue enfático cuando dijo ser el último de los apóstoles. El último, porque si es verdad, Dios instituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, pero los apóstoles fueron esos que nombró y el último fue el apóstol Pablo, y se los voy a comprobar. Primera de Corintios capítulo 15, del 3 al 9, ¿qué dice? Bueno, hace el relato aquí, Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, dando el relato pues, conforme a las Escrituras también dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12 apóstoles, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo, miren, dice aquí, después a todos los apóstoles y al último de todos, los apóstoles por supuesto, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Ahí lo tienen. Mientras la Biblia es clara y dice una cosa, pues los infames dicen otra, y lo peor, un universo diciéndole amén a ellos. Y la estafa del siglo sigue. Otros que la Biblia no dice que no van a haber profetas. Y el mismo libro de Joel dice que al final de los tiempos se levantarán hasta niños
que verán visiones y y harán profecía. Ajá. Pero escúcheme bien, la Biblia dice a la ley y al testimonio, el que no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, aquí están saliendo cada 10 minutos, cada usted se acuesta y al siguiente día usted se levanta y aparece que el apóstol tal está diciendo tal cosa, pero cuando usted revisa su creencia, resulta que dice que la ley está clara en la cruz o es dominguero. Entonces eso no puede ser apóstol, no puede ser profeta, porque ahí no se aplica el principio elemental para un profeta, a la ley y al testimonio. ¿Qué significa? Que ese profeta tiene que reconocer que la ley de Dios, los 10 mandamientos, están vigentes hasta el final de los siglos. Y que todo lo que diga tiene que ser confrontado con un escrito está, no puede contradecir lo que dice la Escritura. Y si el Señor no le ha dicho nada que tenga que decirlo, confróntese entonces con el Señor o espere que le venga su juicio, porque el Señor dice, hay de aquellos que dicen una cosa que yo les mandé a decir cuando yo no les he dicho nada. ¿Ok? Eso es delicado, pero eso de apóstoles, ya los apóstoles se acabaron, con la muerte del último apóstol que fue Pablo se acabó los apóstoles. Tenía que haber andado con el Señor, conocido al Señor, haber tenido una relación directa con Jesucristo, si no, no puede ser apóstol. Es como me dice usted ahora que están estas cuerdas de señores aquí en el medio de aquí. Generalmente eso está pasando en Centroamérica, que el apóstol no sé qué, el apóstol Maldonado, el apóstol... No, señor, ustedes no son apóstoles de nada, son apóstoles del diablo, que son ustedes. Dice la Biblia, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Oigan esto, vamos a escuchar esto. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor, ordenó el Señor, no es ningún magisterio, ¿ok? Sino ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Mire, esto está claro, eso lo tenemos claro. Y sigue diciendo el texto, pero yo de nada de esto me he aprovechado, eso lo está diciendo Pablo. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, dice, o sea, en consecuencia, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme de ello, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no les anuncio el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión que ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Bueno, aquí viene la bomba de tiempo, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Será que esto es lo que esta humanidad ciega y desatendida o desentendida, ignorante de las Escrituras, ha visto cumplirse en las iglesias donde asisten? ¿O me va a decir que no lo ha visto? Pues ¿no? Bueno, ahí le dejo a usted para que haga su juicio de valor, porque los diezmos, repito, son las ofrendas, los que anuncian el Evangelio, los pastores. Sí, cómo no. Si yo como pastor puedo decirle que yo no vivo de diezmo ni de ofrenda, nunca he vivido de eso, ni de magisterio. A mí no me paga nadie para ejercer el ministerio que hago. A mí, bueno, las bendiciones me vienen de parte de Dios por el medio que Él considera, pero yo no ando haciendo negocio. De hecho, que trabajo 100% con el ministerio. No estoy haciendo dos trabajos al mismo tiempo, trabajo directamente con el ministerio. Pero óigame bien, yo no puedo pedir, si alguien quiere dar un diezmo hay que recibirlo porque esa es su bendición. La Biblia dice que es positivo, pero no es eso que está pasando en la iglesia evangélica. No, eso es un abuso. Eso es el evangelio de la prosperidad, esa situación con esos pastores que hasta jet privado tienen, iglesias, mega iglesias, fluces que, bueno, Jesucristo estuviera en este mundo y no pudiera ni ponerse la trenza, el zapato que ellos usan.
Entonces eso hay que revisarlo, hermanos. Hay que buscar gente humilde, gente que conozca las Escrituras, porque tampoco es un neófito, pero que conozca las Escrituras, que sepa que la ley de Dios está vigente hasta el final de los tiempos. Ahí está una cantidad de gente que pagan todos los reales del mundo para que estos impostores sean sus pastores, y resulta que están engañados, van derechito a un matadero sin que no tiene fondo. Entonces, ¿de qué les ha servido eso? Y finalizo con lo siguiente: dejarse llevar solo por nuestras preferencias a la hora de elegir una religión es muy peligroso. La Biblia habla de un tiempo en el que las personas seguirían a sus líderes religiosos porque ellos le dirán lo que quieren y desean oír. Expresamente es eso, que no es precisamente la verdad, como dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Sin embargo, la Biblia nos anima a seguir la religión que es limpia e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, aunque esta no sea la que más le guste a la gente. Y bueno, y termino con estos dos versículos. La religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Voy a terminar como empecé: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y apartarse del mundo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan capítulo 15, del 18 al 19. Señores, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema y esperamos, Dios mediante, poder seguir contribuyendo o aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios le bendiga. Mostrándonos está